Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. La muerte del maestro Fernando Botero hace cerca de 24 horas ya. Ha dado para hablar en todo el mundo, en Colombia, por supuesto. Estamos aquí en Armenia, una ciudad donde hay cantidad de gente con el apellido Botero. Y estoy con un hombre, Jaime Botero, que se ha dedicado toda su vida a buscar a los boteros en el mundo. Y habló varias veces con el maestro Fernando Botero, que le permitió estas carátulas en sus libros sobre la historia de los boteros en el Quindío, en el eje cafetero, en Antioquia, en Colombia, en el mundo. Este es su último libro y fue el maestro Botero quien le permitió que la carátula fuera precisamente una obra de él. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo me le va? ¿Usted cómo recibió la muerte del maestro Botero? Gracias, Miguel Ángel, por la invitación. La verdad ha sido una noticia muy difícil, muy triste, porque para mí, además de ser mi pariente, de ser mi amigo, por los libros y por todo el trabajo que ha hecho, ha sido como mi padrino. Y de alguna manera, su ausencia nos genera un gran vacío. Usted ha dedicado la vida a buscar a los Botero. ¿Cómo encontró a Fernando Botero? Era una persona reconocida, conocida, pero ¿cómo pudo hablar con él finalmente? Gracias. Bueno, voy a contarte una anécdota muy corta. Tenemos en Armenia un primo que se llama Jacobo Botero Nieto, rejoneador, que está triunfando en Portugal. Y él tuvo la oportunidad de conocerse con Fernando Botero en una exposición que se llamaba Via Crucis en Lisboa. Ajá. Allí se encontraron a través del embajador de Colombia en Portugal. Él presentó a Jacobo con Fernando y obviamente con su hija Lina. Les entregaron el primer ejemplar de la saga Botero que usted personalmente conoció, y allí se hizo el puente. Ya luego se estableció el contacto con Fernando y lo visitamos en su finca en Llano Grande. ¿Él vivía dónde, Fernando Botero? Él vivió casi toda su vida en Pietrasanta, Italia, Sí. en la Toscana, pero en sus últimos años se fue a vivir a Mónaco, en Francia. ¿Él nació dónde, Fernando Botero? ¿De dónde viene esa saga de Fernando Botero en Colombia? Listo, él nació en Medellín, Antioquia, pero su padre nació en Santa Bárbara, Antioquia, su abuelo nació en El Retiro y su línea familiar es del Retiro, Antioquia. Se une con la nuestra exactamente en Río Negro, de donde procedemos todos los boteros de Colombia. Usted ha encontrado, digamos, en la historia, siglos atrás, sí, señor, los boteros. ¿Cuáles son los más antiguos? ¿De dónde provienen? Los boteros provienen de una población en el Piamonte italiano que se llama Benevallena, curiosamente de donde es originario el apellido del Papa argentino. Francisco. De Bergoglio, correcto. Sí, sí. El apellido Bergoglio proviene de Benevallena, de ahí mismo proviene el apellido Botero, y de allí, hace 300 años, un botero migró a través del puerto de Génova, llegando a las costas colombianas y poblando todo este territorio colombiano de boteros. ¿Usted habló con Fernando Botero? ¿Qué hablaron? Bueno, la verdad fue una visita bastante cordial en ese primer momento, en ese primer encuentro con él, porque su policía, su edecán, su acompañante, nos dijo, les va a conceder 10 minutos, ¿cierto?, para conversar. Los 10 minutos se convirtieron en 3 horas, 3 horas de tertulia, donde él mismo nos sirvió el café, nos lo preparó, nos atendió, y fue demasiado cordial y demasiado amable, y hablamos de su vida, de su historia familiar, de su genealogía y de cómo la saga Botero se conectaba con él. Es decir, ninguno de los biógrafos ni de los escritores que han hecho libros sobre Fernando Botero han hecho todo ese tema de la saga, de dónde viene ese Botero, de dónde nació hace 300 años hasta hoy. Solamente Nadie, el libro suyo. Solamente yo, sí, señor. Esa es una exclusiva que tengo yo. De hecho, su obra cumbre, que es esta, donde es Pedrito a caballo, esta es la obra para él más importante, más representativa, que refleja a su hijo Pedrito
fallecido a los 4 años de edad en un accidente automovilístico en Sevilla, España, donde casi pierde una mano, por eso hay unos monumentos, esculturas de la mano, y para él esta era su obra más importante, Pedrito Botero. En este libro incluso contamos la historia de Fernando Botero contada para niños de todas las edades, y quisimos poner a Pedrito como carátula precisamente para darle ese reconocimiento a su hijo y a su obra más meritoria. ¿Qué ha encontrado usted de la relación del maestro Fernando Botero con el Quindío? Bueno, la primera es que aquí está gran parte de su familia Botero, y incluso genealógicamente hablando, sus Boteros, sus primos más cercanos, residen en la ciudad de Armenia y en los alrededores, en el departamento del Quindío y lugares como Pereira, como Cerritos. Mencionemos algunos, ¿se acuerda de algunos? Claro, aquí vive Óscar Botero Mejía, vive Paula Botero también. Bueno, estamos todos los Boteros que descendemos de la Unión y del Oriente Antioqueño. Está Iván Botero Gómez, que es muy pariente de Fernando Botero. Aquí lo podemos ver en este libro, un libro patrocinado por Iván Botero Gómez, donde, no sé si alcanzamos a apreciarlos, está la foto de Iván conmigo y de Fernando. Miren los parecidos entre Fernando e Iván. Muy bien. Ok. Hay una coincidencia también en el arte en el departamento del Quindío, y es que un artista del Quindío, Antonio Valencia, que ya murió, tuvo buena relación con Fernando Botero. ¿Usted habló con él sobre eso alguna vez? Con Antonio, sí, me hizo un comentario muy somero, ya que la relación pues que tuvo Antonio con él fue en Europa cuando estuvieron jóvenes, se conocieron allá, eran muy jóvenes, y Fernando estaba muy crudo, como decía él mismo. Él viajó a los 20 años, a 22 años a Europa, a probar suerte, a conocer, a empezar a explorar el arte, y su boom viene a suceder mucho tiempo después. Entonces digamos que Botero empieza a tener su representación artística a sus 40 años, cuando hizo pues el descubrimiento del boterismo, ¿cierto? Que fue su técnica oficial. Muy bien, él es Jaime Botero, una persona que ha dedicado su vida a buscar a los Botero y a ponerlos en los libros, en el país, en el mundo. Y uno de los Boteros que encontró y con el que ha conversado, con el que tuvo la oportunidad de conversar, fue con el maestro Fernando Botero. ¿Dónde encontrar los libros? Aquí seguramente muchos Boteros se están dando cuenta de que usted tiene... ¿Cuántos libros tiene publicados sobre los Boteros? Hay 6 libros y próximamente va a salir el número 7, que se llama Boteriando, que es un verbo que me inventé yo, donde básicamente recorremos el mundo y mostramos los lugares que yo en estos 20 años de investigación visité y conocí, conectados con un mismo apellido. Y muchas obras de Boteros que no es Fernando Botero. Y muchas obras que no son de Fernando. Quiero mencionar uno que es muy importante, que murió hace mucho tiempo, Guillermo Botero Gutiérrez, el maestro tiene obras en el Teatro Fundadores de Manizales y en la Plaza de Bolívar de Manizales. El Adán y Eva, no sé si los has visto. Entonces tenemos muchísimos artistas, Nati Botero y David Mansur, que desciende de una Botero. Tenemos muchos artistas en la familia. Bien, ¿dónde puede uno conseguir los libros de Jaime Botero, los libros sobre los Boteros, donde se hace también referencia al maestro Fernando Botero, el que los quiera adquirir? Perfecto, tenemos 3 lugares. El primero es la Librería Nacional en todo Colombia. Tenemos 2 lugares claves, que son el Museo Botero en Bogotá y el Museo de Antioquia en Medellín. Y para el Quindío, a través de nuestra página web, lasagabotero.com, o a través de mi celular, 314-881-2685. El autor de la saga Botero, un hombre que se ha dedicado a investigar el apellido Botero y que hoy nos ha hablado sobre el maestro Fernando Botero, que infortunadamente se nos ha ido.